Buenos días, familia, buenos días. Hoy tenemos un escenario diferente, un escenario, una vista muy bonita. Tenemos este fondo verde que nos muestra, a pesar de este tiempo que nos obligó pues a hacer hoy las cosas un poco diferentes, pero el Señor sabe y Él todo lo tiene preparado y a Él nada se le sale del control. Ha sido un día pues bastante complicado para la ciudad. Hemos venido con días de lluvia, ¿cierto? Que vemos de pronto esa parte negativa de tanta lluvia, porque sabemos que hay mucha gente que se afecta con esto. Sus viviendas se inundan, no tienen las condiciones para poder estar bien en estas clases de calamidad, llamémoslo. Pero esto también nos habla, refiriéndonos a lo que hablaba la pastora Luchi, ¿cierto? De colaborar, de compartir. Este es un tiempo para que podamos unirnos como familia, como iglesia y poder recoger recursos para aquellas personas que salen damnificadas de este tiempo. Fuera de aquellas cosas que tenemos en casa que de pronto no le estamos dando un uso, pero sabemos que serán de bendición para otros y que podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Poder colaborar y ser un agente de bendición para todas estas personas que hoy se ven afectadas. Esa es la manera como nosotros hoy podemos colaborar para todos ellos y llevar el amor del Señor. Pero también vemos que es necesaria esta lluvia porque podemos ver esto, ese reverdecer que es necesario para que los campos, para que los cultivos, para que los alimentos estén en la mesa de cada uno de nosotros. El Señor todo lo hace perfecto, ¿sí? Ahí nada se le escapa de las manos. Así que hoy es un día para dar gracias aún por este clima, que no impide que podamos estar congregados, reunidos como familia a través de este medio que ha sido una bendición también, porque podemos seguir conectados. ¿Cuántos esta mañana nos levantamos y dimos gracias al Señor? Porque hoy abrimos nuestros ojos, porque hoy tenemos una oportunidad de poder estar aquí, porque hoy hay comida en nuestra mesa, porque hoy podemos respirar sin necesidad de aparatos, sino que podemos hacerlo por nuestros propios medios, porque podemos caminar, porque podemos ver, porque podemos hablar, porque tenemos un techo. ¿Cuántos hoy dimos las gracias? Nos hemos acostumbrado a ver y a estar reprochando de pronto por lo que nos hace falta, por lo que no tenemos, por lo que quisiéramos tener. Y perdemos de vista todas las bendiciones que tenemos, que son un regalo que nos ha sido dado, porque estamos aquí porque el Señor le plació. Hoy pudimos abrir nuestros ojos porque el Señor le plació, pero damos por sentado que todo lo merecemos, y el único que se lo merece es Él. Así que hoy quiero hablarles, voy a tocar dos pasajes, dos citas bíblicas. Y hoy quiero hablarles de algo que titulé No basta con decir gracias. Para mí va a ser un poco incómodo mantenerme aquí quietecita, porque ustedes saben que yo camino de un lado para el otro cuando estoy allí en la iglesia y me toca la enseñanza, así que les prometo que aquí voy a tratar de estar quietecita, no me puedo salir del marco. Así que, primero que todo, permítanme un momentito, voy a amanecer la garganta un poco molestando. Bueno, quiero hablarles un poquito del significado de agradecer, de gratitud y de ser agradecidos. Agradecer, acción de dar gracias. De pronto no de accionar, de gestionar una acción, pero sí como del gesto de decir gracias, ¿sí? Agradecer. Gratitud, un sentimiento que nace, ¿sí? Que hace que te sientas en la necesidad de corresponder a una persona que te ha hecho un favor, un beneficio, y tú sientes la necesidad de corresponderle a esta persona. Porque cuando te hacen un favor, te están haciendo un favor de corazón. Porque el que hace un favor obligado no es favor.
Y ser agradecidos es el sentimiento de gratitud, porque gratitud es un sentimiento que nace de tu corazón. Entonces, ser agradecidos es el sentimiento de gratitud que hay en ti. Así que, dicho esto, vámonos a Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias. Aquí no nos está diciendo aquí, allá, en una sí o una no. En todas circunstancias. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Él nos está hablando de ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es que nosotros seamos agradecidos a aquellos que conocemos del Señor, aquellos que ya le conocemos a Él. Aquí yo veo que en esta porcioncita hay dos mandatos. Primero, nunca dejen de orar. Nunca, en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, debemos orar y persistir en la oración. Y segundo, sean agradecidos en todas circunstancias, en todas, en las buenas, en las regulares, en las malas, en las excelentes, en todas las circunstancias de nuestra vida debemos ser agradecidos. Aunque las cosas no las estemos viendo como nosotros queremos, ¿sí? Aunque veamos el panorama bastante oscuro, aunque nuestras circunstancias sean adversas, el Dios que nos ama tiene todo bajo control, absolutamente todo bajo control. Y de alguna manera, esas circunstancias Él las va a utilizar para convertirlas en una bendición para nosotros. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Dónde se distinguen los hijos de Dios? A diferentes. Recuerden que todos somos unas criaturas, ¿sí? De Dios. Pero unos somos hijos y otros siguen siendo criaturas. ¿Dónde se distinguen esos hijos de Dios? Nos distinguimos cuando aún en las tormentas más grandes y aún en medio de las circunstancias, así como el testimonio que acabamos de ver, en medio de las circunstancias y en medio del panorama y del pronóstico que ellos, los médicos como médicos, le estaban entregando, el reporte que ellos estaban dando como profesionales, por lo que ellos veían en sus ojos naturales, no era un pronóstico alentador. Pero aún esta esposa se mantuvo firme creyendo en el Dios en el que ella confía, en el Dios que ella conoce. Porque ella conoce de este Dios, ¿sí? Y ella se mantuvo firme. Ella aún en este tiempo fue agradecida, ¿sí? Y ahí es donde nos diferenciamos los hijos de los que aún no son hijos, ¿sí? Porque en todo tiempo somos agradecidos, porque sabemos en el Dios en el que confiamos. Nunca dejen de orar, dice, nunca. ¿Por qué? Porque a mí lo único que me garantiza que en medio de las circunstancias yo sea agradecida, que aún en medio de las circunstancias yo pueda estar fortalecida en fe, que aún en medio de las circunstancias yo pueda estar experimentando a un Dios, es la oración. Es lo único que a mí me garantiza que yo me mantenga. La oración me da la capacidad sobrenatural, no de ver la crisis, sino de verlo a Él en medio de esa crisis. Y vuelvo al testimonio que recibimos ahora. Ella en medio de la crisis no estaba viendo la crisis, por eso ella se pudo mantener en la paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo el Señor nos la puede dar. Porque el Señor nos da esta capacidad cuando nosotros estamos conectados con Él, cuando estamos realmente en esa intimidad, en ese tiempo de oración, donde no lo dejamos, porque necesitamos permanecer conectados. Eso fue lo que a esta esposa le dio esa tranquilidad de poder recibir los pronósticos, pero estar allí y mantenerse tranquila y en paz, porque ella sabía en quién estaba confiando. Eso es lo que hace la oración en nosotros.
El no permitir que veamos la crisis, sino verlo a Él en medio de la crisis. Y esto nos garantiza que podemos vivir esa crisis en una paz que solo Él nos puede dar. Un momentito. Qué pena, pero esta clínica como que me está afectando un poquito la garganta nuevamente. Entonces las circunstancias no pueden hacer que mi gozo, que mi paz se vean afectadas, porque yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de un Dios grande y maravilloso que conozco. Ahora nos vamos a ir a Lucas. Yo sé que esta es una cita que hemos visto, Nati la tocó en el devocional, pero es importante porque lo que yo les quiero mostrar aquí es lo que a mí el Señor me habló, lo que yo pude encontrar en medio de esta porción bíblica. Lucas 17, 11. Vamos a leer los del 11 hasta el 18. Ya sabemos que aquí están hablando de los 10 leprosos, ¿cierto? Vamos a leerlo rapidito. Mientras Jesús seguía el camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Voy a ponerlo así porque yo no veo muy bien. Ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Bien, la lepra en ese entonces era una enfermedad considerada muy contagiosa. Era una enfermedad que se consideraba una maldición. Era una enfermedad que no tenía cura. El leproso en ese entonces perdía absolutamente todo: casa, familia, trabajo, todo, porque el leproso debía estar aislado de todo su entorno para evitar contagiar a otros. Recuerden que se consideraba una enfermedad muy contagiosa. Aún el leproso, cuando caminaba de pronto en medio de las calles, él debía ir completamente tapado y debía ir gritando: soy impuro, soy inmundo, dicen en unas versiones, impuro o inmundo, para que el resto de las personas pudieran entender que tenía lepra y debían aislarse para evitar un contagio. Ustedes se imaginan todo lo que estas personas padecían, aparte del dolor físico por la enfermedad, ¿sí? Era el estar aislado, el considerarse inmundos, impuros y tener que estar alejados absolutamente de todo. Y ellos fueron mucho tiempo, los que no sabemos cuánto, pero sabemos que dice que mucho tiempo, ¿cierto? Estos 10 leprosos, aquí dice que Jesús iba caminando y de pronto él iba caminando hacia Jerusalén, ¿cierto? Y de pronto ellos lo ven y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, a lo lejos, ¿cierto? Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice, los miró y les dijo. Para mí, esto lo estoy asumiendo yo, porque fue lo que a mí el Señor me habló. No quiero que vayan a pensar que esto es lo que está así, porque la Biblia y la palabra lo está diciendo. A mí el Señor me habló de esta manera, y estoy seguro que a cada uno de nosotros nos hablará en la manera que necesitamos recibir
esta porción. Cuando dice que los miró y les dijo, quiere decir que no los tenía cerca. Seguramente desde donde ellos estaban gritando, ten compasión de nosotros. Yo puedo decir, Jesús los mira, los divisa y les da una orden, ¿cierto? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí dice que mientras ellos iban, quedaron libres de la lepra. Aquí no dice que ellos dijeron, ven acá, pero espérate, sánanos, mira, yo me veo igualito, yo no veo nada. ¿Por qué lo están mandando los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran quienes debían certificar que ellos estaban sanos, que no había lepra en ellos. Y si yo estoy diciendo sáname, porque se nota, porque si es algo que va por dentro, no se ve, ¿cierto? Pero era evidente. Y si él está diciendo, vayan hacia los sacerdotes, y estoy diciendo, oye, pero mira, o sea, yo sigo igualita, yo no veo nada, ¿cómo voy a ir a los sacerdotes que van a certificar que yo estoy sana si yo sigo estando igual? O sea, no ha pasado nada. Ellos no reprocharon nada, ellos no discutieron nada, ellos caminaron en obediencia porque estaban completamente seguros que ese Jesús los iba a sanar. Yo creo que ellos estaban tan seguros de que dijeron, bueno, vamos que cuando lleguemos de los sacerdotes, yo no sé cómo lo van a hacer, pero aquí vamos a estar sanos. Porque si nos está diciendo que vayamos, es porque vamos a estar sanos, porque Él va a constatar que nosotros estamos libres de lepra. Entonces al llegar allá debemos estar sanos. Yo confío plenamente en que este hombre sí nos va a sanar. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto, porque ellos conocían a ese Jesús. Sabían lo que Jesús podía hacer. Entonces, no reprocharon nada, no recriminaron nada y simplemente fueron obedientes. Caminaron, llegaron hasta los sacerdotes y efectivamente estaban libres de lepra. Ellos no quedaron libres inmediatamente. Ellos fueron sanando progresivamente, lentamente, ¿cierto? No fue un milagro inmediato, porque Jesús lo podía haber hecho inmediatamente, dejarlos limpios nuevamente. Pero no, algún propósito tenía en que ellos progresivamente fueran sanando. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado pidiéndole algo al Señor? Sí, y al ver que las cosas no se dan en nuestro tiempo, empezamos a solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Y allí siempre nos damos duro, ¿cierto? Porque cuando las cosas las hacemos en nuestras fuerzas, las cosas no nos van a salir bien. ¿Cuál es mi nivel de paciencia para esperar en el Señor? ¿Qué tan paciente soy realmente? ¿O qué tanto realmente yo le estoy creyendo a ese Dios del que predico? A ese Dios del que hablo. Pero ¿qué tanto realmente creo yo que Él puede hacer las cosas? Porque estos leprosos estaban seguros, completamente. No había un ápice de duda en ellos. Ellos caminaron, vayan ante los sacerdotes, ellos llegaron y fueron, aunque se estaban viendo en la misma condición. No lo dudaron. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos pidiéndole algo al Señor y al no ver que Él actúa en el momento que yo quiero, que yo necesito, empiezo a gestionar las cosas a mi manera, a mi forma, y pierdo de vista a ese Dios grande? Allí, en ese momento, debo preguntarme, ¿yo estoy creyendo realmente en este Dios? ¿Realmente lo que yo predico, realmente vivo en mí? ¿Realmente yo creo que Él es capaz de hacer lo que estoy pidiendo? ¿De sanar al enfermo? ¿De hacer lo que estoy pidiendo? Y recordemos y no perdamos de vista que muchas veces nosotros vamos a pedirle cosas al Señor, pero Él no nos las va a otorgar, porque no es lo que nos conviene, porque no es lo que necesitamos. Porque Él sí sabe qué es lo que yo necesito. Él sí sabe qué es lo que a mí me conviene. Y muchas veces nos podemos encontrar pidiéndole cosas, favores al Señor, que no es lo que me conviene. Y entonces el Señor en su inmenso amor no me lo va a otorgar, porque sabe que no puede hacerlo.
porque no va en beneficio para mí. Él siempre va a procurar hacer lo mejor para mí. Entonces, aquí les dejo una pregunta. ¿Hasta dónde estoy creyendo yo realmente en este Dios del que puedo estar hablando muy bonito? ¿Hasta dónde está mi nivel de paciencia para esperar en Él, en su tiempo? Ahora, cuando Jesús les habló, simplemente les dijo, vayan hacia los sacerdotes. Una sola palabra. Una sola palabra de Jesús bastó para que ellos caminaran en esa total obediencia. Una sola palabra. Él no tuvo que repetírselo. Él le dijo, vayan ante los sacerdotes, y ellos, obedientes, caminaron. Paticas, ¿para qué te tengo? Vamos. Y caminaron en esa obediencia. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? 1, 2, 3, 4, N veces para que nosotros podamos obedecer. Él es tan bello que nos va a hablar las 20 veces que necesite hasta que nosotros entendamos y caminemos en esa obediencia. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, te hablo una vez, te hablo 2 veces y a la tercera vez? ¿Cierto? Pero el Señor no hace eso con nosotros. En su inmenso amor nos habla 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que necesita hablarnos. Hasta que nosotros entendamos. Tiene toda la paciencia con nosotros. Y nosotros, todo irónico, somos los que nos desesperamos con Él. Versículo 15 nos dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió. Uno solito, ¿cierto? Ahora, Jesús iba caminando, iba camino a Jerusalén cuando estos hombres le gritan y le dicen, hey, mira, no nos dejes así, etcétera, etcétera, ¿cierto? Jesús siguió su camino. Él no se iba a esperar aquí, voy a esperar aquí a ver qué dicen los sacerdotes. No, Jesús siguió su camino. Él siguió en la meta que tenía, hacia donde él iba, para donde él se dirigía. Él siguió su camino a Jerusalén. Quiere decir que cuando este hombre se devuelve, se regresa, quién sabe cuánto le tocó caminar para alcanzar a Jesús. Porque ya no estaba en el punto donde se encontró con él. ¿Quién sabe cuánto le tocó caminar para llegar donde él, reconocerlo, postrarse a sus pies y darle gracias? Le tocó caminar, me imagino yo, muchísimo. Él ha podido decir, bueno, estoy agradecido con Jesús, pero es que ahora yo devolverme para darle las gracias. No, ¿cuánto me va a tocar caminar? No, ya quién sabe por dónde va, esto me va a llevar cuánto tiempo, porque eso no es como aquí, vas hasta la esquina, caminas al área, caminas al de uno. No, las distancias eran grandísimas. Diría fácilmente, estoy agradecido con lo que hizo, me sanó. Pero no, este hombre decide, toma una acción, decide regresar para llegar ante este hombre que le dio este regalo, este beneficio, reconocerlo y postrarse ante él y mostrarles las gracias. Los judíos y los samaritanos no eran amigos, no lo eran, ¿cierto? Bueno, creo que todos lo sabemos, ¿cierto? No eran amigos, pero el único que se devolvió fue el extranjero. Los otros eran los paisanos, digamos, de Jesús. Conocían, pero ellos no fueron los que se regresaron. El extranjero, el que no era amigo de ellos, fue el que se regresó. Y a mí, en este pasaje, aquí fue algo de lo que estaba diciendo, que es lo que yo recibí. El Señor me mostró que
Este uno que se devolvió representa el 10% de estos 10 hombres, de estos 10 leprosos. En el versículo 17 dice, Jesús preguntó, ¿dónde están? ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle la gloria a Dios, excepto el extranjero. Aquí la Biblia no nos menciona para dónde se fueron, que hicieron los 9. Pero yo, sacando mis conjeturas, dije, ¿para dónde se fueron? ¿Qué hicieron? Ir a buscar a sus familias, regresar a sus casas, celebrar, ¿cierto? Porque hace un rato eran considerados impuros, ¿sí? Hace rato no tenían nada, absolutamente nada tenían, porque su condición era diferente. En este momento su condición había cambiado por completo. Dejaron de ser impuros y ahora podían disfrutar de aquello que por mucho tiempo no pudieron disfrutar. Su familia, su casa, sus trabajos, o sea, volvían a recuperar todo aquello que por mucho tiempo no tuvieron. Y saben, se olvidaron de aquel a quien le debían nuevamente su condición de sanidad. Se olvidaron de él. Se olvidaron del favor, del beneficio que les fue otorgado. ¿Quién se los otorgó? Se olvidaron de él. No sé, yo supongo aquí que ni siquiera dijeron, miércoles, gracias. Porque ahora estaban disfrutando de lo que por mucho tiempo no pudieron disfrutar. Estos 9 representan el 90% del carácter de las personas. El 90% del carácter de las personas. Es que el 90% de las personas somos desagradecidos. Esos somos, unos desagradecidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido cosas? Ya sea el trabajo, el esposo, un hijo, la casa, no sé, tantas cosas que vivimos pidiéndole al Señor. Y cuando el Señor nos entrega lo que hemos pedido y recibimos el trabajo y recibimos esa pareja y tenemos los hijos, etcétera, recibimos la casa, resulta que se nos olvidó el dador. Porque entonces ahora la casa me queda no sé dónde, entonces ya me queda muy lejos para poder estar asistiendo a la iglesia, para poder, no sé, reunirnos. Ahorita el trabajo no me da el tiempo, etcétera, etcétera, y nos llenamos de excusas. Y se nos olvida quién fue el dador de este regalo. ¿Cómo te sientes tú cuando hay ingratitud para contigo? ¿Cómo te sientes? Vuelvo y digo, cuando nosotros hacemos un favor lo estamos haciendo de corazón. Espero que así sea para todos, ¿no? Lo hacemos de corazón. ¿Sí? Porque vuelvo y te repito, si yo hago un favor porque estoy obligada, no es un favor. Estoy haciendo algo por obligación. Pero cuando tú haces un favor y de pronto hay cosas que te llevan a dar esa milla extra y tú lo haces con todo el amor. Porque cuando hacemos las cosas, la palabra nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Cuando yo hago algo, lo estoy haciendo porque sé para quién lo hago, por quién lo hago, ¿sí? Pero hay muchas veces que tú dices, óyeme, ni las gracias, Dios, ¿cierto? Es así. Y muchas veces tú estás haciendo un favor, te estás comportando, estás cuidando y resulta que termina siendo el malo de la película tú, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente nuestro corazón cuando decimos, por Dios, ni las gracias? Pero un momentico, piénselo cómo se siente y cómo nos hemos sentido cada uno de nosotros. Y ahora esta misma pregunta te la hago, ¿cómo crees que se siente el Señor?
cuando nosotros somos tan desagradecidos. ¿Cómo crees que se siente Él, que es el que todo se lo merece? Absolutamente todo se lo merece Él. Porque nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Si nosotros estamos creyendo que nos lo merecemos, vea, estamos mal. Porque nosotros por merecer nada. En cambio, aunque nosotros somos desagradecidos, aún así, el Señor sigue teniendo el mismo amor, el mismo cuidado, su fidelidad, su lealtad, su misericordia, su amor incondicional. No cambia, sigue siendo el mismo. Él no cambia. No importa las veces en que nosotros nos equivocamos, Él se mantiene firme allí para nosotros, con su amor intacto por nosotros. Pero nosotros, cuando las cosas no se dan y cuando nosotros no sentimos esa reciprocidad en un agradecimiento, por todo nos dolemos, por todo nos herimos, por todo nos incomodamos. ¿Cuántas veces le fallamos nosotros al Señor? ¿Cuántas veces? Sin embargo, Él se mantiene su amor intacto. En cambio, nosotros por cualquier medio gesto nos dolemos, nos sentimos, nos herimos. Y eso nos habla de la falta de sanidad que tenemos. Pero eso es otro tema. ¿Cómo crees tú que se siente Dios con todo esto? Nos vamos a Romanos 1:18. 1:18, 21. Sí, Romanos 1:18, 21. Yo todas las versiones las tengo en la nueva traducción viviente. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad con su perversión, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. Al principio nos dice: Dios muestra su ira desde el cielo. Dios, ¿cómo está? Dios está airado. ¿Por qué? ¿Por qué está Dios airado con todos nosotros? Porque nosotros conocemos la verdad. Aquí lo dice clarito, porque Él la ha hecho evidente. Porque desde la creación nosotros conocemos, nosotros sabemos, lo vemos, que todo esto ha sido su diseño para nosotros. Nosotros somos testigos de un Dios grande, poderoso, maravilloso. Nosotros somos testigos, la mayoría de los que estamos aquí, de los milagros del Señor. Nosotros somos testigos de cómo su favor, su gracia siempre ha estado con nosotros en X áreas. Unos son financieras, en la salud, en familiar, emocional, etc. Pero nosotros le conocemos. Nosotros hemos sido testigos de ese Dios grande y maravilloso. Pero sabes, en la cruz, Él murió por decisión de las personas, del pueblo, ¿cierto? Esas personas que estuvieron con Él, que vieron con sus propios ojos. Nosotros hoy creemos lo que está escrito en la palabra.
y muchos hemos podido ser testigos. Pero ellos en ese tiempo vivieron allí hombro a hombro con Él. Vieron cómo Él todos los días hacía milagros, cómo sanaba enfermos, cómo liberaba a los endemoniados, cómo resucitaba muertos. Aún lo podían escuchar con sus mensajes. Ellos eran testigos oculares, a ellos nadie se los contó, ellos lo vivieron junto con Jesús. Ellos lo seguían donde quiera que Él iba. Sin embargo, ellos fueron los que lo crucificaron. Y nosotros hoy en día seguimos crucificando a Jesús con nuestra ingratitud. Lo seguimos crucificando. Decimos, ellos lo crucificaron, los malos. Nosotros somos iguales, nosotros no somos diferentes. Porque todos los días lo vivimos crucificando. Somos tan ingratos. Nosotros no se nos ha revelado realmente la magnitud del sacrificio que un día ese papá que tú y yo tenemos hizo en la cruz, entregando a su hijo por unos desagradecidos ingratos que somos nosotros. Y aún nosotros seguimos en esa misma condición de ingratitud. Ya está bueno. De verdad, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros en esta misma condición de estarlo crucificando a cada momento? Él espera que aquellos que no lo conocen, por lo menos digan gracias. Pero de sus hijos, de nosotros que somos sus hijos, Él espera que seamos agradecidos. Nosotros ya sabemos la diferencia entre ser agradecidos. Ahora, ¿cómo soy agradecida? ¿Cómo soy agradecido? Vámonos a Salmos 119. Salmo 119, 7 al 8. Lo que les digo, yo tengo nueva traducción viviente. Permítanme un momentico. Salmo 119, 7, 8. Dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. La palabra nos habla a nosotros tan clarito. Otra cosa es que nosotros nos hagamos los locos, otra cosa es que sigamos siendo desobedientes. Pero Él es claro en lo que habla. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, y bien que nosotros no las sabemos, por lo menos de memoria no las sabemos. Por lo menos hemos conocido, nos han enseñado y se ha quedado allí. Que las estemos aplicando es una cosa muy diferente. Pero aquí dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Esta es la manera como yo soy agradecida. La gratitud me debe llevar a tomar acciones que a mí me lleven a vivir como debo hacerlo, obedeciendo sus decretos. Que en aquellos momentos cuando de pronto me están ofreciendo negocios que aparentemente son muy buenos, pero que yo sé que allí guardadito tienen un venenito y que eso no le está agradando al Señor, yo pueda decir: ¿sabes qué? Yo estoy agradecido con lo que tú has hecho, sé que esto no te agrada a ti y me voy a mantener firme y voy a decir no a este negocio porque yo sé que tú de otra manera me vas a recompensar y me vas a entregar lo que tal vez en este momento, en este negocio, voy a perder. Que si estoy teniendo luchas en la pornografía, yo pueda decir, cuando siento la necesidad de ver estas películas y estas cosas, pueda decir: no lo voy a hacer, quiero ser agradecido con lo que tú has hecho, ayúdame a mantenerme firme, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, y empiezas a ejercer el dominio propio que el Señor te ha dado, y Él te va a ayudar a salir de esa condición. Que cuando mis ojos se están mirando para otro lado que no deba,
Yo pueda decir, Señor, quiero ser agradecido con lo que tú has hecho. Sé que esto no te agrada y mis ojos no van a mirar hacia allá. Ayúdame. Y Él lo va a hacer. Necesita que nosotros tomemos acciones. Mi estilo de vida debe mostrar mi gratitud a Dios. Soy desagradecido porque sigo haciendo todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. En el momento que yo entienda realmente, que yo tenga esa revelación clara de lo que pasó en la cruz, de ese sacrificio, y debe generarse en mí ese sentimiento real, ese sentimiento de gratitud, de ser agradecido. Y si yo me enfoco en ser agradecida con el Señor, eso me va a garantizar a mí de que yo pueda empezar a vivir de la manera como Él necesita que yo lo haga. Porque entonces mi foco será ser agradecida. Porque es la voluntad de Él que seamos agradecidos. Y si mi foco realmente se basa en ser agradecido, en agradarte a ti, en hacer todo como si fuera para ti, sí o sí esto debe generar un cambio en mi vida. E inmediatamente, porque empiezo a caminar como Él necesita que yo lo haga, obedeciendo sus decretos. Mi obediencia muestra mi gratitud a Dios. Mi adoración genuina muestra mi gratitud a Dios. Mi servicio muestra mi gratitud a Dios. Si tú haces parte de los 90, ahorita terminas, sales aquí del Zoom y vas a seguir siendo igual. Pero si realmente queremos ser de ese 10%, apagaremos ahora el Zoom, saldremos de este Zoom y empezaremos a tomar acciones en nuestras vidas para realmente nosotros vivir como Él quiere que vivamos, como Él quiere que lo hagamos. Tú decides si eres parte del 90% o si eres parte del 10%. Vamos a orar. Si estuviéramos en la iglesia les diría, pónganse en pie, vamos a orar, pero lo pueden hacer allí. Yo espero que realmente este mensaje corto, pero que haya llegado, que realmente el Señor haya podido hablarle a cada uno de ustedes, y sé que seguirá haciéndolo. Porque de esto se trata, de que cuando recibamos algo, realmente no nos quedemos allí en lo que recibimos, sino que sigamos ahondando, porque el Señor nos sigue hablando a cada uno en la medida de las circunstancias que esté viviendo cada uno. Él es propicio en todo momento. Así que, Señor, yo hoy primero te doy gracias.